hoy por el coronel Tauler Cid por su generosa colaboración para la organización conjunta de este primer ciclo universitario de Cultura e Historia Militar España en Hispanoamérica. Sí. Conmemoración de los 500 años de presencia española en Perú. Y, por supuesto, a nuestro ponente de hoy, precisamente el coronel Benito Tauler Cid, ya conocido por muchos de ustedes por su participación en otros ciclos de nuestra cátedra, un reputado y respetado conferenciante y, permítanme ustedes la confidencia, un noble compañero de esfuerzos y fatigas. No voy a detenerme en la ficha técnica de este ciclo, por cuanto se detalla de manera sucinta en el folleto de mano que se ha elaborado para estas conferencias. De esta forma, no restaremos tiempo al coronel Tauler para su exposición Virreyes y Capitanes Generales en Indias y Ultramar. Simplemente quisiera destacar que el ordinal primer del título de este ciclo hace mención al carácter más académico previsto para este ciclo en particular, por su temática, por su tratamiento y por los ponentes elegidos, ya que, como ustedes saben, hemos desarrollado numerosos ciclos más desde nuestros inicios allá por 2017. En torno a unos 9 o 10 sería, yo creo que este. El coronel Tauler cuenta con un currículum que evidencia una amplísima trayectoria militar y académica, un conocimiento profundo de la materia que hoy presenta y que, dada la concisión que pretendemos, les presentaré de manera muy resumida, sin detallar los muchos méritos y virtudes que adornan al ponente. Bueno, Benito Tauler Cid es coronel del Cuerpo General de las Armas de Infantería, diplomado de Estado Mayor. Pertenece a la 38 promoción de la Academia General Militar de Zaragoza. Durante su carrera ha alternado destinos tanto en unidades operativas, enseñanza y Estado Mayor. Se encuentra en posesión de varios cursos nacionales e internacionales en el ámbito de la defensa y la seguridad. Desde 2016 dirige la ponencia de los siglos XVIII y XIX en el Instituto de Historia y Cultura Militar. Es vocal del Consejo de Redacción de la Revista de Historia Militar y miembro de la Comisión de Historia Militar Española. Está en posesión de un diploma de altos estudios internacionales otorgado por la Sociedad de Estudios Internacionales, un curso de introducción a los estudios estratégicos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, y han impartido formación académica en el título propio de Historia Militar en la Cátedra Extraordinaria de Historia Militar de la Unidad Complutense y también en el Máster de Historia Militar del Instituto Internacional de Seguridad. Es autor de artículos y coautor de capítulos en varias publicaciones y libros sobre temática de historia militar referida a los siglos XVIII y XIX, así como de historia militar en la América virreinal. Es académico de honor de la Academia de Historia Militar del Perú, de la Academia de Historia Militar de El Salvador y de la Academia Latinoamericana de Historia Militar. Sin más que añadir, les dejo que disfruten con su magnífica disertación, que a buen seguro hará las delicias de los presentes. Gracias a todos por su atención. Gracias. Buenas tardes. Es para mí un placer estar nuevamente en Ávila. No se crean nada de lo que ha contado Javier. Somos amigos y eso lo condiciona todo. Pero ahora sí que vamos a hablar ya un poquito más en serio y durante los próximos minutos lo que me gustaría compartir con ustedes es una serie de consideraciones relativas a Indias y a ultramar, y sobre todo a los hombres que rigieron sus destinos y cómo era esa administración. Hemos aprovechado, como ha dicho Javier, la coincidencia de fechas. Este año, el 9 de diciembre, será los 200 años de la batalla de Ayacucho, batalla que de una forma formal va a significar el fin de la administración en los territorios virreinales. La administración de la monarquía española continuará en ultramar, Filipinas, Puerto Rico y Cuba hasta 1898. Los puntos que me gustaría considerar es, primero,
¿De dónde nace esa organización? Nos iremos al principio, a los Reyes Católicos. Veremos muy brevemente el periodo colombino, que hemos de decir que fue no muy afortunado en el tema de organización. Pasaremos de una forma general a la organización política administrativa de las Indias y luego, como no puede ser de otra manera, dos grandes bloques, uno correspondiente a la monarquía de los Habsburgo y otro correspondiente a la monarquía de los Borbones, que coinciden con una serie de eventos en Europa y en el mundo que hacen totalmente distinta nuestra administración. Buscaremos y revisaremos la Guerra de los 7 Años, Carlos III y sus reformas, y terminaremos con Ayacucho, ultramar y algunas conclusiones. No descubro nada nuevo diciendo que las Indias eran lejanas de la península. No tiene nada que ver la situación de Manila con la situación de Sicilia. De forma matemática, podríamos decir que desde la península a Indias hay unos 5.000 kilómetros de mar y si trazamos una línea recta desde Florida hasta el río Biobío, pues hablamos de otros 7.000 kilómetros. Con lo cual, lo que vemos son dos cosas. Primero, hay una gran lejanía y las distancias directas no van a valer. A lo largo de estos minutos de presentación verán que hay cosas curiosas, ¿no? Manila se relaciona con Nueva España. ¿Por qué se relaciona con Nueva España y no se relaciona con Perú? Porque aparte de esos kilómetros matemáticos hay una serie de cosas añadidas como corrientes, vientos y demás, que ahora puede ser que no condicionen tanto, pero que en aquellos tiempos condicionaban mucho. Con lo cual, esa administración lo que va a tener es una idiosincrasia completamente particular dentro de la monarquía católica. Y es más, veremos, como se puede ver en la siguiente imagen, que no tiene nada que ver Buenos Aires con Cuzco en los Andes, Cuzco con el Yucatán, Yucatán con el desierto de Arizona. Son territorios completamente separados, con lo cual la característica principal es la flexibilidad y la autonomía. Estamos hablando, para que se hagan una idea, de unos tiempos de navegación de 3 meses, de 5 a 6 meses en el Pacífico, unos recorridos andando de muchas jornadas, una sensación de aislamiento, de separación. Eso es importante para ir viendo los distintos temas. Indias se va a incluir en la organización de los reinos de los reyes católicos. Los reyes católicos saben perfectamente que hacen una unión en sí personal. Luego sus descendientes será otra cosa. Van a buscar una voluntad de concordia entre los soberanos. No quiere decir que no sea cierto ese monta tanto, tanto monta, pero hay que ir a la documentación y verla. Por ejemplo, en Castilla, si ustedes se fijan, solamente como un ejemplo, los documentos vienen por Fernando, empiezan por Fernando, no por Isabel, pero la reina propietaria, la que de verdad mandaba y gobernaba, era Isabel. Lo que pasa es que estamos hablando en el año de gracia de 1492. Pero si Isabel, el nombre iba después, las armas de Castilla iban delante de las de Aragón. Vamos al reino de Aragón. En las Cortes de Calatayud, en el 81, se firma una concordia similar. Cierto es que después, en Valencia, 7 años después, lo que se le da a la reina es una lugartenencia general de los reinos de la Corona de Aragón, acorde con el espíritu de Aragón. ¿Cómo se gobernaba España? España se gobernaba con dos cosas, los reyes y los consejos, la España polisinoidal, en palabras técnicas. Diferencias entre los dos
grandes reinos, la corona de Castilla, era la unión de Castilla y León, completamente homogénea. No hay diferencias, como ahora veremos. Se basaba en un consejo real y en las cancillerías. No había normalmente cargos políticos intermedios. Si había alguna circunstancia, se nombraban con gobernadores con poderes extraordinarios. A todos les suena el nombre de adelantados. La corona de Aragón es completamente distinta, no es homogénea, tiene sus distintos núcleos. Aragón, Valencia, Mallorca, como reinos, el Principado de Cataluña, Sicilia, Cerdeña, totalmente separados. Y en cada uno de ellos lugartenientes que eran virreyes. Esos virreyes son lugartenientes. Creo que es fácil de entender, no existían cortes, el rey no tenía una situación determinada en la corona, pero de Barcelona a Valencia, bueno, era una distancia adecuada. El rey seguramente en su vida conocería Valencia. Lo que es difícil de ver es que conociera Perú o Lima. En cuanto a las cancillerías, las dos primeras cancillerías, la primera es la de Valladolid, la imagen de la izquierda, perdón, de la derecha, y posteriormente, a medida que avanza, se creará la de Ciudad Real, que luego pasará a Granada. Estas audiencias y cancillerías, porque tenían sello real, pasarán posteriormente al reino de Aragón. Entramos en el periodo colombino. ¿Qué es lo que se firma en esas capitulaciones de Santa Fe? Pues lo que se firma, en el fondo, es un contrato bilateral de los reyes con Colón. Además, es un contrato basado en intenciones, porque no hay hechos positivos. Si descubrís las islas, ocurrirán cosas. Si no se descubren, no ocurrirá nada. Y son generosos los reyes católicos, porque Colón va a pedir muchas cosas. Almirante de la mar Océana. El título de almirante a todos nos suena, como era una cosa de cortesía militar, no era así, porque tenía derechos hasta donde las aguas pierden la salinidad. Luego era dinero. Es más, pide ser virrey de todo aquello que se descubra. Pide ser gobernador y, como un reflejo de la época, pide ser don. En el fondo pide gobierno, jurisdicción y unas ventajas económicas muy grandes. No pide todo, no le dan los reyes todo lo que dan, pero lo que le van a dar es el 55,8% de los beneficios de las Indias. Fueron generosos. Pero ya desde el primer momento los reyes católicos quieren mantener el control y lo van a mantener con dos instituciones, los jueces y los visitadores, que ahora iremos entrando. El proceso Colón, ni él ni su descendiente son buenos gobernantes. Rápidamente hay que actuar y desde la península hay que empezar a dirigir las cosas de otra forma. El gran hombre que va a sentar las bases de la administración en las Indias es Juan Rodríguez de Fonseca. Estamos hablando de los reyes católicos, las coronas. Ya en el testamento de Isabel I, en 1504, queda claramente una cosa definida. Las Indias están unidas a la corona de Castilla. Nadie discute eso. Fernando el Católico jamás lo discutirá. Cuando Fernando Católico muera, los títulos se volverán a reescribir. Se va a usar el modelo castellano con los municipios, los gobernadores con jurisdicción civil y criminal y con las audiencias. La primera será en Santo Domingo y, curiosamente, en 1511, cuando se reconoce la capacidad virreinal de Diego Colón, se va a establecer la audiencia de Santo Domingo. Finalmente, se va a formalizar la incorporación de Indias a la corona de Castilla en Valladolid en 1518. Vamos a detenernos un momento aquí y recordar cómo es esa unión.
Esa unión no va a ser como la unión de León y Castilla, que tenían asiento en Cortes. Aquí, los virreinatos, Indias no tendrá asiento en Cortes. El asiento en Cortes, como ustedes saben, vendrá unos cuantos siglos más tarde. La unión será de sus majestades con los territorios. Si quieren hacerse una idea no exacta, no ajustada a derecho, pero que como idea gráfica es interesante, serían tierras de realengo. Vamos a entrar en el primer periodo, siglos XVI y XVII. Es la España o la monarquía católica de los Habsburgos, regida por consejos. Cada una de las porciones de la monarquía tiene su consejo. Consejo de Castilla, Consejo de Flandes, Consejo de Cerdeña. Indias tendrá su consejo, porque tiene que tener esa autonomía propia de la monarquía de los Habsburgos. ¿Qué tres patas va a tener esa administración? Justicia, defensa y gobierno. Vamos por la más fácil. Inicialmente, la defensa de las Indias, tanto interior como exterior, se va a dar a la distancia, al clima y a las enfermedades. Tardarán en llegar los avances técnicos que permitan la navegación en condiciones a Indias. En cuanto a justicia, si en la península teníamos las audiencias, aquí va a ocurrir lo mismo. La justicia va a estar ligeramente separada. Estamos hablando 1500, 1550. No es la separación de poderes que tenemos ahora, pero es una cierta separación de poderes. Y hay un gobierno interior y exterior, la administración pura y dura. De tal manera que los principales órganos de esa administración, desde el principio, serán el Consejo de Indias, en la parte superior. En la parte de gobierno, de administración, vamos a designar tres estamentos: las gobernaciones, las capitanías generales, y hablo de capitanías generales porque, aunque muchos autores dicen, y es verdad, que no era un estamento, sí que hay un título que es el de capitán general, porque lo que viene a definir son unas gobernaciones de índole distinto. Por supuesto, a partir de 1535, los virreinatos, y, si ven, escorada, las audiencias. Las audiencias que tienen esa parte jurídica, pero las audiencias, y lo dejo ahora solamente en esto, tienen un presidente. Ese presidente, según qué audiencias y dónde estén situadas, va a tener algún poder más que los puros de justicia. En cuanto a la organización defensiva inicial, la gran preocupación son las aguas inmediatas. Por eso, desde el principio, el esfuerzo en defensa de los virreyes va a ir a lo que en la administración y en la documentación de la época habla de elementos sutiles de defensa, que es todo lo que protege la costa inmediata, que es en el fondo lo que ya a las alturas del virrey Antonio Sebastián de Toledo en el año 1664 podía afectar, como por ejemplo los piratas. Hablaremos más adelante. El Consejo de Indias, el máximo órgano consultivo y de apoyo a sus majestades. Existirá desde 1524 hasta 1834. Sinceramente hay que decir que a partir de 1700-1717 perderá gran parte de sus capacidades. Se situaba donde estaba su majestad y cuando la corte se establece en Madrid se traslada a Madrid. Sus cometidos: propuestas políticas y estructurales, las ternas de virreyes, gobernadores, de jueces de residencia, la elaboración de las reales células, un apartado fundamental: los derechos espirituales. Ustedes saben, las bulas concedidas al papado, a la monarquía católica, la preocupación por el bienestar espiritual de los indios, el considerar a los indios como seres humanos, el alma,
y, por contraparte, el Real Patronazgo, que ejercía la monarquía, que le daba opción a establecer y a designar los cargos religiosos seculares de Indias. En 1600 aparece un apartado de ese Consejo de Indias, la Junta de Guerra de Indias. Cuando hable de guerra, por si no lo digo, siempre estoy hablando de armada y de tierra. Es lo mismo, lo llevan lo mismo. La diferencia de esa Junta es que mucha parte de los componentes del Consejo de Indias eran letrados, pero no hombres de capa y espada, como se decía en ese tiempo. Entonces se crea un órgano técnico para entender de esos asuntos. Tendremos la hacienda y el control de cuentas y capacidades judiciales, el Tribunal Superior Indiano, apelaciones y los juicios de residencia. Pasamos a las gobernaciones, basadas en las castellanas. Son la primera entidad administrativa, llega a haber 34 en el territorio de Indias, algunas son un auténtico fracaso. Como bien saben ustedes, estos son los territorios que luego será el Virreinato de Perú, con 4 gobernaciones, Nueva Castilla, Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. Son las pugnas entre Pizarro y Almagro, un caos que retrasará, como verán ustedes, creo que es la semana que viene, la llegada del Virreinato del Perú. Señalar que inicialmente los gobernadores, a semejanza de los castellanos, no tienen capacidad militar. Para que tengan capacidad militar hay que designarla. ¿Cuándo interesa que tengan capacidad militar? En zonas fronterizas o conflictivas, entonces se designa con un cargo adelantado mayor, adelantado, el que sea. Porque todo lo que van a ver ustedes aquí, cada nombramiento es distinto. No quiere decir que el que fuera virrey del Perú era capitán general de Perú, era gobernador de Lima y era presidente de la Audiencia de Lima. Ese caso se daba siempre. Pero Hernán Cortés nunca fue virrey de Nueva España y sí capitán general de Nueva España, por ejemplo. Entonces, eso, el rey a cada uno le daba unos títulos distintos. ¿Por qué? Para evitar, por una parte, colisiones entre personas y, al mismo tiempo, por otra parte, evitar que el poder se concentrara en una sola persona. Señalar una cosa, y es lo que les decía a ustedes antes. Fíjense que hablo de gobernadores, presidentes de Real Audiencia, gobernadores particulares y gobernadores subordinados. Hay algunas audiencias, algunos territorios de audiencia que tienen particularidades. Esas particularidades le va a dar que su presidente tenga cierta capacidad administrativa y de gobierno, y será incluso autoridad militar. Para que se hagan una idea, estoy hablando de los gobernadores de las audiencias, veremos ahora todas, de Filipinas, de la audiencia de Guatemala, de la audiencia de Chile, audiencias conflictivas que luego al final de la administración verán en lo que se transforma. Las reales audiencias es la parte quizás más compleja, como veíamos ahora mismo, de todo el sistema administrativo. De entrada tienen tratamiento de alteza, porque dependen indistintamente de cuál sea, de su majestad el rey. Tienen esencialmente un carácter judicial, se componen de letrados, bachilleres, licenciados o doctores en cánones y leyes. La parte civil, oidores. La otra parte, como todos ustedes bien saben, alcaldes del crimen. Un número variable de unos y otros según la importancia de las audiencias. El presidente podía ser un garnacha, o sea, un letrado, se decía garnacha porque era el color del traje telar de los letrados, o podían ser de capa y espada. Ahora bien, el presidente solo tenía voto judicial si era letrado, si no, su misión era proporcionar los recursos a la administración.
Lo que tienen a continuación es copia taxativa de las órdenes reales. Dejen los vuecencias proceder a los oidores de nuestras reales audiencias conforme a derecho. No se metan en su campo, señores virreyes. La relación de las audiencias y virreyes es la clave del régimen en Indias, con un matiz, y los arzobispos a continuación, pero lo veremos más adelante. Ahí tienen ustedes las reales audiencias. La primera real audiencia es la de Santo Domingo, que creo merece la pena señalarla. Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo y todo el territorio que hoy día es Venezuela, aparte, por supuesto, de la Florida. Es una audiencia inmensa. Fíjense en la audiencia de Guatemala, en el corazón del Caribe. Fíjense en la audiencia de Chile, primero en Concepción y después en Santiago, con todo el tema de los araucanos. Y no pueden fijarse porque no está en la de Filipinas. En el siglo XVI y XVII es cuanto más audiencias se establecen, 12, Santo Domingo, México, Panamá, que luego desaparecerá porque pasará a ser la de Lima, Guatemala, Guadalajara, Nueva Galicia, Santa Fe, Charcas, Quito, Manila, Chile y Buenos Aires. En el 18 y 19 se crean muy poquitas, sobre todo la de Cuzco, importante porque audiencia Lima tiene demasiado campo, y posteriormente se vuelve a crear la de Buenos Aires. Insisto, virreyes, cuidado de la administración de justicia, pero no ejecución de la justicia. Vamos a esas gobernaciones especiales, a esas gobernaciones que están en los limes del imperio, que tienen problemas fronterizos, que necesitan autoridad militar, necesitan rapidez y van a tener autonomía militar. ¿Quién la va a ejercer? El que sea. Puede ser un gobernador civil o militar, su majestad el rey. Da el título y todo lo demás no cuenta. Hay una mujer, lo señalo como una curiosidad, que fue capitana general en Guatemala porque su marido murió, pero la audiencia le confiere el mando. Y, como siempre, cargo acumulativo. Tenían independencia del virrey en lo militar. Al final, y me adelanto, sobre el final del 18, llegarán a tener total independencia y solo dependencia directa del rey, como el caso de Chile. Ahí tienen a Hernán Cortés, les recuerdo, capitán general de Nueva España, pero nunca virrey de Nueva España. Perdón. Bien, las capitanías generales, Cuba, Filipinas, Guatemala, Chile, Venezuela, Yucatán, Santo Domingo, Puerto Rico. Quiero señalarles una, que es la de Cuba. La de Cuba porque es la plaza de armas de todas las Indias. Desde ahí se distribuía todo el esfuerzo militar y naval. Ahí estaba el arsenal de la Real Armada. Era el corazón. Cuando surjan los movimientos de emancipación, cuando surjan las rebeliones, los virreyes de Perú o el virrey de Nueva Granada o el capitán general de Chile no va a pedir refuerzos al virrey de Nueva España. Van a pedir refuerzos o medios al capitán general de Cuba. Y curiosamente, para mantener esa capitanía general, el dinero venía de situados de Nueva España. Como ustedes ven, la cosa era que nadie tuviera en el fondo un gran poder, sino todas las cosas muy distribuidas. Bien, en este estado de cosas se van a organizar dos virreinatos inicialmente, el de Nueva España al norte y el de Perú al sur. Son dos virreinatos socialmente distintos, completamente. Fíjense solamente en una cosa, la capital de Nueva España es México, construida sobre la capital azteca. En el caso de Perú,
la capital es Lima, una ciudad nueva totalmente separada de Cuzco. Cuando llegue el momento de la separación, de la emancipación, verán ustedes el comportamiento de las dos élites, de las dos ciudades. En un lado serán los ejércitos trigarantes, que se separarán, mientras que el ejército virreinal de Perú siempre estará unido a la decisión de Madrid. Son dos formas de entender la vida distintas. El primer virrey de Perú, abulense, lo tendrán ustedes la semana que viene aquí. Pero ¿qué es la magistratura del virrey? No son los virreyes aragoneses peninsulares, no son lugartenientes generales. Es algo similar al modelo castellano gobernador. Será primero un carácter temporal, inicialmente 3-5 años. No será nunca cierto. Habrá virreyes con 11 y con 12 años. Será una magistratura especial. Tienen prácticamente un libro dedicado a ellos de las leyes de Indias, el libro tercero. Y ahí tienen la designación del primer virrey, Antonio de Mendoza, en Nueva España. Y si lo leen, fíjense que lo que vuelve a recordarle Su Majestad el Rey son los temas concernientes al servicio de Dios nuestro Señor y aumento de nuestra santa fe católica y a la instrucción y conversión de los indios naturales de dicha tierra. La importancia es inmensa. Vamos con otro apartado. ¿Quiénes eran los virreyes? ¿De dónde procedían? Los virreyes van a proceder de toda la monarquía hispánica, de todas. Van a ser nombrados en terna y con discrecionalidad. Hay en total 130 virreyes, en Nueva España 61, en el Perú 40, en Nueva Granada 17 y en el Río de la Plata 12. Inicialmente, los virreyes van a proceder de la élite nobiliaria, de esa élite de capa y espada, pero no es cierto, porque dentro de esa élite nobiliaria tienen ustedes la figura de los obispos y arzobispos, y ni más ni menos que de 16 virreyes procederán de la carrera eclesiástica. El segundo gran grupo son los técnicos. Y digo técnicos porque ya serán oficiales de carrera de los reales ejércitos o de la Real Armada. Lógicamente, esto será cuando los oficiales se separen de los nobles. Siglos XV y XVI, la élite cubría todo el espectro. A partir del 1700 se empiezan a consolidar los cuerpos de oficiales técnicos en España. Todos hemos oído, y yo lo he dicho, que las Indias prácticamente eran corona de Castilla y que lo normal sería que los virreyes fueran castellanos. Pues no. Tienen ustedes virreyes irlandeses como Higgins, de origen irlandés. Tienen virreyes franceses como Liniers. Tienen virreyes valones como de Croix. Tienen virreyes italianos, Bucarelli. Tienen virreyes criollos. 6 virreyes son criollos. Peninsulares de todas las coronas, no solo castellanos. Los grandes virreyes del 18 en Perú serán catalanes, Amat, Semenat. Importante, eso hay que meterlo dentro del total de la administración del Estado, al mismo tiempo que tenemos virreyes catalanes en Perú, tendremos virreyes castellanos en Cataluña. Cometidos y funciones, todo aquello que el rey ordene, porque los virreyes son alter egos de su majestad. Lo que ellos recibían era un sobre de prescripciones con unos 40 puntos, 50 según las circunstancias, que era lo que su majestad quería que se hiciera. Sus símbolos, blasón con las armas reales, bastón, tratamiento de señoría, sitial, una guardia de alabarderos y sin entrada bajo palio. Esto último no lo cumplían, porque si leen ustedes los documentos verán que todos ellos entran con palio. Vuelve otra vez a lo mismo, avisen de todo lo que tocare a religión. Y capacidades, poderes, religioso, administrativo, judicial, fiscal, militar, solamente no podían indultar a delitos de lesa majestad. Todo lo demás se podía ser indultado.
Vamos a centrarnos en las capacidades militares. Capitanes generales por mar y tierra, podían nombrar y renombrar oficiales, mando de las milicias, base de la defensa, defensa del virreinato y especialmente la construcción de fortalezas, porque las fortalezas eran muy caros y ellos tenían la Real Hacienda, ellos eran los que ordenaban y daban el beneplácito para esas fortalezas. Un problema importante para los virreyes será que van a perder la jurisdicción sobre las bases de la Real Armada. Eso crearán, hay unas lagunitas en los virreinatos y unas dificultades de empleo que al final del 18 crearán serios problemas y serán jueces en primera y segunda instancia de fuero militar. Los virreyes y todos los demás funcionarios en Indias no podían hacer lo que quisieran, estaban sometidos a las normas, a la pesquisa, a las infracciones de la ley, a la visita. El visitador más famoso será José de Gálvez, luego ministro de Marina e Indias, y al famoso juicio de residencia. El famoso juicio de residencia era que al final del periodo se sometía a un juicio. Tenía que dejar el propio virrey, los capitanes generales, todos los funcionarios, hasta una fianza. Duraba normalmente, no se podía abandonar la localidad y duraba normalmente, inicialmente, 30 días. Hay juicios de residencia que duran años. Ahí todo el mundo podía decir lo que había hecho mal el virrey, pero para decir eso también había que colocar dinero. Si al final no era cierto, el que acusaba perdía el dinero. En fin, los jueces de residencia señalaban los defectos del virrey, las faltas del virrey, pero el que sancionaba solo era el rey. Del juicio de residencia no solamente podía haber sanciones, sino había veces que había premios monetarios y se daba unas ganancias a los virreyes. No podemos ver los 130 virreyes que hay, nos vamos a fijar solamente en algunos. Los primeros son los grandes consolidadores, tanto de Nueva España como de Perú. En el caso de Perú es el quinto virrey, Álvarez de Toledo, les sonarán a ustedes, el solón virreinal, que establece unas ordenanzas que lo que van a permitir es poder legislar y regular la administración en Perú prácticamente hasta el final. Son hombres de una amplia formación, han sido educados con Carlos I, tienen una experiencia en Europa y en este caso es un hombre de una capacidad de trabajo increíble, recorre todo Perú en 5 años y recorre 8.000 kilómetros. Reorganizó la hacienda, el funcionariado, gran preocupación, bienestar indígena, tenemos el problema de las reducciones y las encomiendas, recupera leyes incas, cierto es que restablece modificada la antigua mita, que era el servicio que los nativos tenían que prestar, establece unas condiciones del proceso minero uniendo Huancavilla con Potosí y acabará con los incas de Vilcabamba, con la muerte de Tupac Amaru I. Lo mismo podríamos decir de Enríquez de Almansa, virrey en Nueva España, que posteriormente será el relevo de Álvarez de Toledo en Perú. Hemos dicho que los virreyes tenían una responsabilidad de defensa interior y exterior. Parece, cuando estamos desde aquí, que los virreinatos eran balsas de aceite. Lo que ustedes tienen ahí solamente es una punta de lanza de las rebeliones y sublevaciones que existieron. En el virreinato colombino, no merece la pena, 2. En Nueva España, 8. En Perú he marcado 22. Pero si ustedes van a cualquier departamento de Historia de América de cualquiera de nuestras universidades, pueden encontrar 80 y 90 rebeliones. Lógicamente, Perú tenía una extensión tremenda. Señalar 2, la de Tupac Amaru en 1780, rebelión que más bien es contra el mal gobierno, no contra el rey, sino contra el mal gobierno, tema de recursos económicos,
y famosa la pelea en Chile con los araucanos, que acabará en 1803, casi 300 siglos después de la llegada de los primeros hombres encargados de la defensa a esas tierras. Como están viendo ustedes, esto era problemático. Esos virreyes no podían considerar al elemento nativo como un recurso defensivo. Y en las leyes de Indias, las leyes de Indias están recogidas en 9 libros, son unas 6.300, la recopilación se hizo en 1680 y tienen, si no recuerdo mal, 200 títulos distintos. En todas ellas se prohibía que los indios poseyeran armas ofensivas y, sobre todo, que montaran y tuvieran caballos. Hay una evolución lenta de esas leyes de Indias para que al final, en la época de las emancipaciones, el 90% del ejército virreinal era peruano y alto peruano, pero eso será a través de un proceso de 400 años. Verán, porque se conoce que, por ejemplo, en la defensa de Cartagena de Indias hay auxiliares nativos. ¿Por qué? Porque eran unidades de flecheros. Los flecheros, las flechas, se consideraban un elemento de vida y entonces se les permitía y se les aprovechaba en los temas de defensa. También eran responsables de la seguridad exterior, y la seguridad exterior tiene una división clara hasta 1700, para ser exactos 1698, y antes y después. Al principio, corsarios, bucaneros, filibusteros, contrabando, grandes compañías y ocupación de bases. 2 elementos importantes: los corsarios, porque los corsarios disponían de dinero real, ese dinero real les daba la posibilidad de tener barcos mucho más potentes, y las grandes compañías, que disponían también de dinero y a medida que los avances de la navegación les llevaban a hacer pues, el ataque a Cartagena de Indias en 1698, que es el momento que marca el sistema defensivo posterior, en 1717, de la tríada en ultramar. Hay una serie de tiempos convulsivos en los 2 virreinatos asociados a la década de 1640, década de Portugal, Cataluña, Sicilia, Flandes. Se traduce en una serie de revueltas, algunas con motivos políticos, como la del duque de Escalona, emparentado con la familia de Medina Sidonia y la familia real de Portugal, y otras pues con temas de corrupción. El caso de Francisco de Leiva, el virrey 23 de Nueva España, no fue él, sino su mujer, que se encargó de vender todos los cargos habidos y por haber del virreinato. Lo mismo va a ocurrir en Perú con el virrey Benavides, 18 en la lista de virreyes, y va a costar mucho. Y en el año 1700 el virreinato de Perú está francamente mal. Habrá que hacer un nuevo cambio con unos nuevos virreyes, Amat, Gurrior, Jauregui, Croas. Son todos virreyes imbuidos en el espíritu borbónico centralista. No podemos parar un momento, he dicho antes, esos virreyes procedentes de la Iglesia. Aquí tienen ustedes Juan de Ortega y Cano, virrey de Nueva España. Fueron unos virreyes excelentes, normalmente grandes gestores financieros y muy preocupados por el bienestar de las indígenas. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué tantos virreyes eclesiásticos? Porque en el pliego de mortaja con el cual salían de Península los virreyes se designaba el sucesor interino, y normalmente era el arzobispo de México, y en Perú el presidente de la Audiencia o el arzobispo de Lima. Llega la nueva monarquía y Utrecht significa una cosa: que las Indias son esenciales para la economía y el comercio. Aparte de otra cosa más, la navegación se ha desarrollado muchísimo y ya la oposición y los enemigos a los virreinatos ya no son corsarios ni piratas, son los estados.
Caso fundamental, el de la Gran Bretaña. Ahí tienen el tiempo que estuvimos en conflicto con ese reino, 35 años de un siglo. Así va a nacer un nuevo virreinato, el de Nueva Granada. Motivo, la defensa del punto clave, que es el complejo de tierra firme, Panamá, Cartagena de Indias, y, unido a eso, todos los puertos de tierra firme. Para ello, se van a empezar ya a crear virreinatos y se les va a dar dinero, las cajas reales de Santa Fe y Quito. Y este virreinato normalmente estará regido por oficiales de la Real Armada. El sistema defensivo, lo dicho anteriormente, la tríada defensiva constituida por la Real Armada, reales ejércitos y las fortificaciones. Clave, la figura del virrey. ¿Por qué? Porque tenía mando en varios ramos de la administración: tierra, mar, justicia y Real Hacienda. Un virrey fundamental en Nueva Granada, Sebastián de Eslava, lo conocen ustedes todos, el defensor de Cartagena de Indias. Y estaba en Cartagena de Indias no por capricho, sino porque se le habían designado, porque ese era el motivo de ese nuevo virreinato. Y fíjense, tiene el cargo de virrey, gobernador, capitán general, presidente de la Audiencia de Santa Fe, presidente de la Audiencia de Quito, que no le ha puesto a propósito, y para poder desarrollar todo eso saldrá de España con un asesor jurídico más para que esté él en Cartagena y la audiencia permanezca en Santa Fe. El sistema funcionará muy bien hasta la Guerra de los 7 años, sobre todo con la pérdida de La Habana y Filipinas. La pérdida de La Habana, no vamos a entrar en consideraciones militares, tenía un magnífico capitán general, Juan de Prado y Mayeza, pero era el inspector de la Compañía de Comercio de La Habana, el presidente del ramo del tabaco, el presidente de la Real Hacienda y después el capitán general. Esa acumulación de cargos jugaba en su contra. Durante mucho tiempo se preocupó de una serie de cosas y al final también de ser capitán general. Finalmente, el cuarto virreinato, el del Río de la Plata. El comercio se va a trasladar. Es fundamental, más fácil de sacar las cosas a través del Río de la Plata, el Atlántico y a Europa. Hace falta proteger eso. ¿Cómo se va a proteger? Pues creando un virreinato con cabeza en Buenos Aires. Enfrente estará ya algo que nos suena a todos: las Malvinas, base magnífica para controlar ese comercio. Por eso los conflictos con Inglaterra para expulsarlos de allí. Hablaba del siglo XVIII, las guerras europeas. Las guerras europeas lo que tienen es un traslado a Indias. Los virreyes son técnicos, oficiales generales, unos de la Armada como Mesía, otros de tierra como Bucareli con una experiencia enorme en las campañas italianas. Amat, un hombre que para hacer frente a esas operaciones británicas levantará 2 ejércitos de milicias de 20.000 hombres cada uno, y Pedro de Ceballos, que será el consolidador de Buenos Aires. Con Carlos III llega la organización virreinal completa: 4 virreinatos y 4 capitanías generales en América y una en Filipinas. Fíjense que han desaparecido de ese mapa las audiencias, porque esas audiencias problemáticas son las auténticas capitanías. General de Chile, Guatemala, Capitanía General de Venezuela, Filipinas completamente separada. Solamente quedará Quito, que si tenemos tiempo para alguna pregunta merecería la pena verlo. Los virreinatos se transformarán en mandos operativos. Ya no va a ocurrir el problema de La Habana y de Filipinas. ¿Cómo se solventará? Asignando recursos humanos, materiales y financieros sobre el terreno. Habrá batallones peninsulares en cada uno de los virreinatos. Habrá 9 apostaderos con 58 buques de alerta y protección y se distribuirán las cajas y los situados. Llegará a Ayacucho las capitanías generales
de ultramar, ya no de Indias, se cambiará la denominación. Esas capitanías generales serán mandadas por oficiales generales ya siempre del ejército de tierra. Las audiencias se separarán completamente, estamos en los tiempos del liberalismo, será una audiencia judicial, igual que las audiencias provinciales peninsulares, y las capitanías generales tendrán un carácter político-militar y estarán normalmente, casi siempre, en un estado de guerra o de excepción. Son totalmente distintas la situación en Cuba y la situación en Filipinas. 7.000 islas, una isla, Estados Unidos al lado, intereses económicos de comercio con China y con Japón. Como conclusiones, ustedes han visto una administración reglada, organizada, pero también flexible, basada en el equilibrio y en una compartimentación de poderes. Es lo de siempre. América en Indias fue un mestizaje, no hay otra duda, de culturas, pero también de estructuras. Y fue dirigido por hombres. Cuando esos hombres tenían valía, la cosa funcionaba muy bien. Cuando alguno de ellos no tenía esas capacidades, pues los territorios y la administración sufrían un retroceso. Y con esto creo que estamos en tiempo. He terminado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Benito, mi coronel, por esta brillante disertación que nos ha acercado bastante a toda la estructura de la América virreinal. Vamos a abrir un turno de ruegos y de preguntas y les ruego sean muy breves en su planteamiento para favorecer una mayor participación. Si no hay ninguna pregunta de momento, voy a romper el hielo. Quisiera saber qué consideración o qué estatus tenía un habitante de las Indias con relación a un peninsular, por así decirlo. Es decir, si el estatus jurídico, derechos, deberes y tal, eran similares, iguales, o qué pequeñas divergencias podría haber. La pregunta tiene trampa y es fácil de contestar. Si me permiten, vamos a irnos al principio. Y haremos un recorrido por las distintas imágenes. Desde el primer momento, porque así lo tienen los reyes y así han conseguido las bulas, el criterio es que los habitantes de Indias son seres humanos. Desde el primer momento, bajo las disposiciones de sus majestades los reyes católicos, se va a fomentar el casamiento de peninsulares con indias. Y también, y nos adelantamos a épocas, de españolas o de peninsulares con indios. El mestizaje, los linajes, que es lo que importa en nuestra cultura, en la cultura peninsular, va a estar desde el primer momento. No sé si ustedes sí que lo tendrán en la mente, esa imagen que hay de las castas y, sobre todo, los letreros que hay debajo, con las familias del Inca emparejando con la cabeza de los conquistadores españoles del Perú, y en Nueva España
lo mismo con los conquistadores de Hernán Cortés. El desarrollo es continuo. Rápidamente lo que se va a dar es llevar a Indias universidades, se va a llevar a Indias hospitales. Queda inicialmente separado esa esclavitud. Sí que va a haber esclavitud de los hombres de color. La hay, no vamos a poder negarla, existe. Pero también va a ocurrir que tienen una capacidad jurídica de adquirir la libertad increíble con relación a otros territorios. Hay un ejemplo que es muy claro. Cuando la Luisiana pasa a ser territorio de la corona después de la Guerra de los 7 años en compensación por las Floridas, los gobernadores españoles, sobre todo Gálvez, empieza y lo primero que hace es cambiar el código francés por el código español, de tal manera que los morenos pueden, trabajando, comprar su libertad y ser ciudadanos de la misma condición que los peninsulares. Fíjense en esta imagen, porque todo tiene... ¿Ven ustedes ahí? Esa imagen, esta. Es un moreno, un hombre de las unidades de morenos. Esas unidades de morenos eran la base y las mejores unidades, junto con las de pardos, mestizos, de las fuerzas de defensa. Los capitanes de esas unidades eran morenos, no eran blancos de la península, eran morenos. Tenían derecho a su asistente, tenían derecho a sus plazas de prest. Estamos hablando del año de gracia de 1768. Si ustedes eso lo comparan con una nación situada al norte, verán que los soldados búfalos, no sé si sí, en las películas del oeste, porque Hollywood lo ha sacado, Sargento Negro, esa película famosa de John Ford, sus oficiales eran blancos, jamás negros. O sea, en el ejército, en los reales ejércitos, los morenos tenían unas capacidades, porque ser capitán era ser hidalgo, anteriores a cualquier otra. Sí, sigo avanzando en ese desarrollo y me voy a 1812, es la Constitución para los españoles de ambos hemisferios. No es para unos y otros, no, es para la Constitución para ambos hemisferios. Y los problemas de representatividad de esa Constitución fueron similares para los peninsulares de Burgos, por ejemplo, o los peninsulares de Ávila. Los representantes de Ávila que participaron en esa Constitución, pues fueron elegidos de aquella manera, la misma manera que se eligió a los representantes de Nueva España, por ejemplo. Luego, esa es la idea. Dentro del desarrollo cronológico, la situación de los nativos era completamente distinta de otros imperios. Entre otras cosas, porque aquí teníamos virreinatos, no teníamos colonias. Ese término define todo. Javier, creo que... Buenas tardes. Solamente aclarar, mi cultura en ese sentido es muy pequeña, pero es que hoy me ha quedado un poquitín clarificado. Realmente se puede decir que al principio, me parece que el primero o segundo siglo, 200 años más o menos,
eran dos virreinatos. El virreinato de Perú, que claro, entendemos el virreinato de Perú y a nuestro paisano y parece que era eso, de Perú, pero realmente era Hispanoamérica, se puede decir, lo que hoy llamamos Hispanoamérica, y después el virreinato de Nueva España, me parece que se puede decir, desde México e incluso subiendo para arriba la Florida hasta que llegamos hasta toda Centroamérica. ¿Es así? Sí, le contesto, tiene usted la visión perfecta y clara. El primer virreinato, el de Nueva España, llegaba prácticamente por el sur hasta Panamá y por el norte no terminaba en México. 19 de los estados hoy de la Unión de Estados Unidos pertenecían a ese territorio, todos los que tienen nombre español. Las Californias, Nuevo México, Arizona, Texas, Montana, Nevada, Colorado, hasta parte de Utah, Luisiana, Florida, como referencia en todos aquellos estados en los que hoy existe población indígena. En el otro lado, en el sur, desde Panamá, no hasta la Tierra de Fuego, porque no se llegó, sino hasta el territorio araucano y la Pampa argentina. La fracción fue posterior, en el caso de Perú, por motivos de seguridad. Hola, buenas. A raíz de la pregunta que hizo usted antes, estaba pensando que, claro, los españoles nos hemos tragado la leyenda negra muchas veces, la hemos asumido hasta que ya por nuestra cuenta nos hemos dado cuenta, hemos descubierto lo que era y parece que empieza un poco a echarse abajo, pero estaba pensando también a raíz de la respuesta que a lo mejor también es culpa nuestra, igual que no hemos sabido destacar lo bueno que hizo España frente a otras potencias, tampoco nos conviene ocultar lo malo. Y no sé, estaba pensando, por ejemplo, en el libro de Bernardo Díaz del Castillo, donde con respecto a los indios, por ejemplo, a ver, se repartían las Indias y las marcaban con un hierro candente. Quiero decir que a lo mejor precisamente por ocultar lo malo volvemos a caer otra vez en otra leyenda. Entonces, a lo mejor no conviene cargar las tintas en ningún sitio, sino decir la verdad abiertamente a todos, ¿no? Por supuesto, no hay leyenda negra y no hay leyenda rosa. No lo hay. Hay que ver, tiene usted toda la razón del mundo. Las conquistas de Nueva España, la conquista de Perú, en el fondo es una crisis. En el fondo es un combate. En el fondo es una guerra. Y la guerra es horrible. Es tan horrible que hay que reglamentarla, que hay que estipularla. Y por supuesto que se hicieron cosas terribles, no hay que ponerlo en duda, pero también hay que asignar esas cargas a todos los participantes. Malinche es Malinche. ¿Se empleó adecuadamente? Cada uno responde. Al final, ¿cómo terminó Malinche? Esa es la segunda parte. Nada es blanco, nada es negro, todo es gris. No sé si le he contestado. Sí, sí, sí. En cualquier caso, y como complemento a lo que ha dicho el coronel, si bien es cierto que aquí efectivamente nada fue
de color de rosa, todo, también sería bueno que comparáramos con aquellos que nos han fabricado la leyenda negra. Pensemos en el comportamiento de nuestros queridos ingleses, franceses, holandeses. O sea, quiero decir que eso también hay que tenerlo presente, que precisamente los que nos han forjado esa leyenda son los que peor comportamiento tenían con los nativos, de aquí a Roma además. Pero los peores con la leyenda negra hemos sido nosotros mismos. Sí, sí, sí. La hemos asumido y la hemos reproducido una y otra vez, y se sigue reproduciendo, falsamente. De acuerdo en todo. Buenas tardes, yo tengo dos preguntas. La primera es más técnica. Me entra la duda si tenían los virreinatos capacidad de astilleros, de hacer barcos. Y la segunda es si algún virreinato llegó a ser tan poderoso, tan rico, que en algún momento se planteó la autonomía o rebelarse, o si eso existió o no existió. Gracias. Gracias. La primera pregunta, desde el primer momento, una de las preocupaciones constantes es, en defensa, el poder disponer de unidades navales adecuadas. Cuando se intenta ver el poder disponer de unidades navales adecuadas, no estamos pensando o no se piensa en galeones, no se va a pensar en navíos de combate. Eso será después, sobre todo para proteger los tráficos. Lo que importa, lo que es fundamental es lo que yo llamo antes elementos sutiles, barcos ligeros que permitan entrar, que permitan salir, que permitan evitar el contrabando. Si la pregunta es arsenales, no. Solamente hay un gran arsenal en Indias, que es La Habana. El sistema de la Real Armada se crea en 1714 para unificar y poner bajo un único mando todas las distintas flotas que tenía la monarquía católica, la flota del sur, que era la que patrullaba y protegía las costas de Perú y Chile, la armada de Barbolento, que era la que recogía tierra firme y llegaba hasta Yucatán. Todo eso, ponerlo en valor en una sola unidad, no hay capacidad y solamente se fabricarán navíos, fragatas y corbetas en La Habana. Pequeños buques, pues sí que hay algunos. Tienen ustedes algún intento de astillero en Guayaquil, hay alguno en la zona de Yucatán, pero se abandonan. Se abandonan y al final será solamente La Habana. Y fíjese usted que será solamente La Habana y nunca será La Habana capital departamental con todas las capacidades de producción que tienen los tres departamentos peninsulares. Y la segunda pregunta, me estaba pensando de memoria que hay algún virrey, bueno, sí, he señalado, y siempre es bueno. Bien, ahí tienen ustedes a Diego López Pacheco, el duque de Escalona. Se le acusa como primo que era de Medina Sidonia y emparentado con la familia de Portugal, de intentar llegar a elevar de virrey a otra cosa. Es detenido, trasladado a Península, sometido a juicio y al final es indultado y su majestad le vuelve a conferir el cargo de virrey de Nueva España. Él lo rechazará. No hay ningún virrey que de forma declarada pretenda conseguir la autonomía o la independencia territorial. Sabe usted las pugnas del capitán general de Nueva España, pero su majestad el rey, los reyes creo sinceramente que tanto desde el siglo XV hasta 1814 eran tan sagrados en la monarquía católica que eso no era concebible. Pero en Estados Unidos sí que pasó, ¿verdad? Quiero decir que el proceso
Quiero decir que en el mundo anglosajón sí que pasó eso, ¿verdad? Quiero decir que las colonias llegaron a independizarse. Quiero decir que en España nunca pasó eso. Vamos a ver, sí, tiene usted toda la razón, pero hay que entrar en la organización poblacional, si me permiten la expresión, de los territorios virreinales y de las colonias de Estados Unidos. La primera es que en la América española, lo que había eran peninsulares, criollos, nativos y, como complemento, hombres de nación. Me explicaré lo de los hombres de nación. No se podía emigrar no siendo peninsular, salvo aquellos hombres que eran de las naciones al servicio de su majestad. Y las naciones al servicio de su majestad eran los irlandeses, eran los valones, eran los italianos. ¿Y no me dejo ninguno? No, nada, no me dejo, son las 3 naciones. Entonces servían, eran gente que ha llegado, y eso es cierto, que llegaba a Indias. Si usted se fija, por ejemplo, y coge los apellidos de los oficiales, que no lo he mencionado, de la zona norte del Virreinato de Nueva España, de la Comandancia de Provincias Unidas, hay montones de oficiales de apellidos valones, irlandeses o italianos, porque era la salida natural. Por contra, la población de las colonias americanas era totalmente dispersa. Hay un núcleo inicial de puritanos británicos, pero a ello llegarán oleadas de franceses, oleadas holandesas, oleadas de hugonotes. Hay un pueblo distinto que su majestad no es su majestad. La lucha por la libertad es completamente distinta, es individual en las colonias del norte de lo que será en el sur. Eso es importante entre la fragmentación, la concepción de los virreinatos y de las colonias. Tienen ustedes, bueno, lo he señalado anteriormente, el ejército trigarante, la sublevación al final de las fuerzas del Virreinato de Nueva España. Son realistas, son tan realistas que no quieren en México una situación como la que existe propugnada por los liberales en Península. Es más, se ofrece, y eso sí que lo tienen ustedes, se ofrece los problemas políticos para ir dotando a los virreinatos de príncipes de la familia real española y crear una especie de Commonwealth. Incluso en las corrientes libertadoras, el enfrentamiento de la corriente libertadora del norte de Simón Bolívar con la corriente libertadora del sur de San Martín, hay algo. San Martín es una persona monárquica que pretende o querría ver al Perú en ese sentido. Por el norte, la corriente que llega es distinta, pero son corrientes ya no de los nacionales. No sé si me estoy explicando. Bueno, pues con este turno de preguntas damos por concluida esta charla. No sin antes reiterar nuestro agradecimiento al coronel Tauler, Benito, a todos los asistentes, tanto en esta sala como a través de nuestro canal de streaming en YouTube. Y también quisiera expresar mi agradecimiento a mis compañeros de postproducción y de cultura científica que nos han ayudado a que se hiciera posible este ciclo. Por lo dicho, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.